Muy buenas tardes. Empezamos un episodio del podcast El Mago y el León. Bienvenidos a los suscriptores de mi canal de YouTube. Hoy quiero hablar de un tema importante empresarial y, cómo no, me quería traer a una persona que tiene más de 37 años de experiencia, que ha liderado y ayudado a muchos ejecutivos y empresarios, no solo de este país, España, sino también de otros países del mundo. Y mejor que se presente él. Leopoldo, buenas tardes. ¿Qué tal, hombre, Javier? ¿Qué tal van las cosas por tu querida y nuestra querida Sevilla, que es querida para muchos? Bien, ¿no? Muy bien, una ciudad muy bonita. Hombre, una ciudad muy bonita, mejor gente, mejor comida y mejor bebida. Bien, pues tú me dices que me presente yo, pues el tema es muy simple. Yo soy una persona perseverante. Yo soy una persona perseverante que desde pequeñito siempre he tenido la inquietud de ayudar a ejecutivos, a directivos y a empresas a crecer, a conocer un poquito cuáles son las claves del crecimiento de su negocio y también cuáles son las claves de su desarrollo profesional y personal, que, bueno, suelen ir bastante de la mano. Muy bien. Yo hoy quería enfocar este debate que vamos a tener en 4 puntos importantes que creo que a nivel empresarial, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, tienen que ser claves. Y vamos a hablar de 4. Uno va a ser la mentalidad, otro va a ser quién es tu cliente. El tercer punto es la comunicación con tus clientes, en el que Leopoldo es especialista y nos va a dar algunas claves. Y el 4 y último punto lo acaba de desvelar Leopoldo, que es el tema de la perseverancia. Algo clave y fundamental que muchísimos empresarios y pequeños empresarios se olvidan de ello y quieren tener éxito de inmediato. Pero bueno, hablaremos de eso al final. Y ahora me gustaría meterme, si tú me lo permites, en la parte de la mentalidad. Muy bien, Javier. Vamos a ver. Mentalidad, mindset, ¿no? O llámale como quieras. Es condición sine qua non. Tú atraes lo que visualizas y lo que piensas. Y en base a lo que tú atraes, ocurren las cosas que ocurren. Es decir, si tú tienes la mentalidad adecuada, ojo, eso hay que trabajarlo todos los días y de forma constante. O sea, no es un don divino que te viene y demás, sino que la tienes que trabajar de forma constante. Tú estás trazando un camino que te lleva a un determinado lugar. Si tú no trabajas intensivamente tu mentalidad, posiblemente no vayas a muchos lugares buenos. Fíjate, es curioso porque hoy en día, o desde hace tiempo, la gente pues entrena mucho su cuerpo, ¿no? Va al gimnasio, hace footing, en fin, un montón de cosas. ¿Y la mente cómo la entrenas? ¿Cómo entrenas tu pensamiento? Yo creo que esto es una cosa fundamental. En mi caso yo empecé cuando tenía 14 años. Asistí a un programa estupendo, que desde aquí recomiendo, se llama Método Silva Mind Control, y con 14 años, y luego lo repetí posteriormente, me di cuenta de que el cerebro lo puedes entrenar. La forma en la que tú piensas es algo que es perfectamente entrenable, igual que es entrenable cualquier tipo de actividad. Entonces, ¿para el empresario es importante? No es que sea importante, es que es la base de partida. O sea, tú tienes que tener una mentalidad adecuada, una mentalidad correcta. ¿Y cuál es la mentalidad adecuada y correcta? Bueno, pues la mentalidad adecuada y correcta, podríamos hablar mucho de esto, pero entre otras muchas características, se basa en el optimismo inteligente. ¿Y qué es el optimismo inteligente? Pues mira, el optimismo inteligente no es jijiji, jajaja, esto va muy bien. No, no. El optimismo inteligente es una predisposición que tú tienes y que tienes que trabajar, vuelvo a decir, de forma permanente, sabiendo y reconociendo las dificultades que hay en el camino, las complejidades del camino, y hacerte cuenta de que ese es el reto o el desafío que tú tienes que ganar, que tú tienes que trabajar. La mentalidad también tiene que ver mucho con las emociones, ¿no? Y tiene que ver también mucho con el lenguaje y tiene que ver mucho con el cuerpo. Yo después de una serie de años, pues creé una pequeña fórmula que se llama la fórmula SPAR. ¿Y qué es la fórmula SPAR? Cada una de las palabras te pone la inicial de una letra. La E es de emoción. La emoción es fundamental para el empresario. La emoción es pasión, la emoción es coraje, la emoción es valentía, la emoción es perseverancia, del que hablaremos al final, ¿no? Esos son procesos químicos que están ligados con tus sentimientos. Tu sentimiento es fundamental, tu estado anímico es fundamental. Cuando tú te levantas todos los días,
No vas a tener todos los días estupendo, pero sí que tienes que trabajar tu mente para que todos los días puedan ser estupendos. Eso es un proceso químico, la S, que te lleva a la P. ¿Y qué será la P? Pues muy simple. La P es el pensamiento. El pensamiento también es un proceso químico que está afectado por tus emociones y por tus sentimientos y que es perfectamente dirigible por ti. Porque el cerebro es como un piano tonto donde tú tocas una letra, o perdón, tú tocas una nota. Si tocas do, ¿qué suena, Javier? Pues do. Sí. Si tocas mi bemol, ¿qué suena? Mi bemol. Es decir, que tú puedes estructurar tu pensamiento. El cerebro se cree absolutamente todo lo que tú le digas, para bien o para mal. Si tú dices, lo tengo difícil, el momento es complejo, pero con ganas, con fuerza y con pasión y con compromiso. Abro un paréntesis. ¿Qué es compromiso? Compromiso es compromesa, que tiene muy poco que ver con cumplimiento. ¿Qué es cumplimiento? Cumplo y miento. Claro, si cumples y mientes, el resultado es uno. Si trabajas con compromiso, con promesa, si estás involucrado emocionalmente, si tú vives para eso, si ese es el centro, si tienes foco, las cosas te irán muchísimo mejor. El pensamiento es un proceso químico que da lugar a la A. ¿Y qué será la A? La acción. Mira, todo lo que hagas tú en esta vida sirve de poco si no pasas a la acción. La acción, yo le llamo AMI, acción masiva e inmediata. La acción masiva e inmediata es lo que necesitas para conseguir resultados. Es decir, ¿el conocimiento es importante? Sí. ¿La experiencia es importante? Sí. Pero la acción es un driver que multiplica. Si tú no eres capaz de actuar y pasar a la acción, no sirve de nada, absolutamente nada. Yo se lo digo esto, en fin, a mis clientes, a las personas que asisten a mis conferencias, charlas y demás. Por mucho que sepas, si no pasas a la acción, es como un delantero que no tira a puerta. Pues no sirve absolutamente de nada. Y la última parte de esta fórmula SPAR, E-S-P-A-R, son los resultados. Si yo quiero trabajar los resultados, yo tengo que tener en cuenta, entre otras cosas, que el ser humano no es racional, afortunadamente. Es decir, hay un señor matemático, filósofo, siglo XVIII, René Descartes, que quizás nos acordamos un poco todos, ¿no?, del colegio, ¿no?, que decía eso del imperio de la razón, cogito ergo sum, todo es razón. No, mentira. En los negocios todo es emoción, el 99% es emoción, el 99% es percepción, el 99% es actitud. Y tú tienes que generar las emociones necesarias para poder seguir el camino correcto. Y eso es perfectamente trabajable. Genial. Voy a profundizar un poco más en un lenguaje más coloquial. Fantástico. Con tu permiso. Porque yo me reúno constantemente, gracias a la agencia que tengo de marketing, tengo la posibilidad también de estudiar muy solamente de todo tipo de empresarios, y el empresario pequeño es el que más me llama la atención. Hay un dato que yo siempre digo, 9 de cada 10 personas no saben lo que quieren en su vida, pero este tipo de personas son auténticos especialistas en mentirse a ellos mismos. Ellos tienen la mentalidad correcta, ellos tienen un plan, ellos tienen el control de flujo de su caja perfectísimamente, ellos son personas súper responsables. Eso es lo que te cuentan cuando tú los conoces por primera vez. Pero cuando lo vas viendo, ves un auténtico caos en su negocio. Y yo te hago una pregunta muy clara y muy directa. ¿Qué le pasa a este tipo de personas y por qué actúan de esta forma? ¿Por qué no son honestos? ¿Por qué no son éticos consigo mismos? Bien, no puedo estar más de acuerdo contigo. Esto pasa con muchísima frecuencia en las pymes, vamos, pero en España y fuera de España es algo espectacular. Esas personas, que son muchas, es decir, la grandísima mayoría en algunas ocasiones, no siempre, pero en algunas ocasiones, tienen una determinada enfermedad. Esa enfermedad tiene un nombre. El nombre se llama esquizofrenia, no esquizofrenia. Y claro, Javier, pues nos preguntaremos todos, ¿y qué es la esquizofrenia por contraposición a la esquizofrenia? Pues algo muy simple. Es que el mercado está mal, es que mis clientes son muy exigentes, es que hay muchos competidores, es que yo no puedo ofrecer descuentos, es que he llegado tarde al mercado, es que si yo tuviera más recursos, es que... Y se montan unos diálogos internos dentro de su cabeza totalmente absurdos, falsos y que les sirven como coraza
a su propia ineficiencia o inacción o combinación de estas cuestiones y más cuestiones. Es decir, es dejar de lado tu responsabilidad, asumir las riendas de tu negocio y decir, chicos, esto es complejo. Aquí hay muchos que han entrado antes que yo. Aquí hay gente que tiene la misma preparación que yo o más que yo. Y lo tengo que luchar y lo tengo que luchar a muerte. Y en la primera de cambio ya empiezan a poner excusas y ellos son los que no son responsables de absolutamente nada. Bueno, esas personas que tienen esa esquizofrenia, lo primero que tienen que hacer es darse cuenta de esa situación. Ese mundo mental totalmente falso e irreal que se han construido ellos. Y se lo han construido por diferentes cosas, entre otras cosas porque la gente piensa que emprender es fácil. No, señores, dejemos de tonterías. Emprender es súper difícil. O sea, si tú has estado trabajando de empresario, tú sabes las dificultades que eso supone. Si tú has estado trabajando de emprendedor, tú sabes las dificultades que supone. Y eso es infinitamente más difícil que ser director de marketing, o ser director general, o ser director financiero, o director de recursos humanos, o director lo que tú quieras, o product manager, o vendedor en una empresa grande, pequeña o intermedia. Me da igual, porque vas a tener que trabajar muchísimo más. O sea, tú decides dedicar tu vida a eso. Y si tú no estás dispuesto a trabajar 12, 14 horas, oye, dedícate a otra cosa, no pasa nada. Toma las riendas de tu vida, es de simple. Toma las riendas de tu vida, métele coraje, métele agallas, que es algo de lo que no se habla, pero es muy importante, y ser responsable de tus actos. No seas un niño pequeño que está todo el rato excusándose y no hace absolutamente nada, nada más que lamentarse. Te voy a decir una frase y me gustaría que me dieras tu opinión. Bien, estupendo. Trabajo menos y gano más. La gran mentira. Gilipollez supina. Vendehumos 100%. ¿Trabajo menos y gano más? Vale, sí. 1 de cada 10.000. 9.999 tienen que trabajar más para ganar. Y si trabajas más, a lo mejor puedes ganar más. Y si no, no puedes ganar más. Es algo muy simple. O sea, hay una correlación directa entre el esfuerzo que haces tú, ojo, esfuerzo con foco, ojo, esfuerzo con disciplina, ojo, esfuerzo con método, no esfuerzo a lo tonto. No vaya a ser que seas como el corredor ese que está corriendo en un circuito, ¿no? En un estadio y va corriendo mucho, pero va en sentido contrario. Pues ¿usted qué hace? O sea, si usted pretende satisfacer a todos los clientes, si usted pretende hacer todo tipo de cosas, si usted pretende trabajo menos y consigo o gano más, la gran mentira. Vamos a otra gran mentira para mí. Y tú que eres una persona con bastante experiencia a nivel ejecutivo y has ayudado a muchos empresarios, me gustaría que lo hablaras. Yo es que trabajo muchísimas horas, pero no veo un duro. Tú es que no entiendes que la vida es así. Que para ver un duro tienes que trabajar quizás 5 o 10 veces más horas de las que trabajas y tener una visión en el medio y largo plazo. Es decir, la típica peliculita que te ves un vídeo de YouTube donde sale una persona y que te dice que vas a multiplicar la cifra por 7 y tal, bueno, estos son... En fin, esto es algo totalmente innombrable. Trabajas más y no vendes un duro, primero, ¿estás haciendo lo correcto? Segundo, ¿estás no haciendo lo incorrecto o dejando de hacerlo? ¿Tienes los hábitos necesarios? Los hábitos que te voy a contar a ti, que sabes muchísimo de esto. O sea, los hábitos al final configuran tu carácter y tú te conviertes en tus hábitos. Trabajo muchísimo y no veo un duro. Yo me atrevería a decir que la gran mayoría ni siquiera trabaja muchísimo, sino que sencillamente dicen que trabaja muchísimo, pero ¿qué van a trabajar muchísimo? Esto es como el alumno malo que coge y dice el profesor me suspendió. Pero bueno, ¿de qué me estás hablando? El profesor no te suspende. El profesor coge y desde el primer día, de la primera clase, está viendo quién toma interés, quién no toma interés, quién se esfuerza, quién es disciplinado, quién asiste, quién es puntual, quién hace preguntas. Y luego hace un examen. Y en ese examen la nota que saca el alumno es consecuencia directa de su esfuerzo. O sea, trabajo mucho y gano poco. Yo llegaría a preguntarme, ¿realmente trabaja? Voy a seguir con otra frase porque me gusta esta conversación.
La ley de la atracción. Tú has hecho el curso de José Silva, que en parte es la imaginación, es crear en tu mente aquella cuestión que quieres. Y ahora resulta que nos encontramos a muchas personas que venden cursos sobre la ley de la atracción, o me leo un libro sobre la ley de la atracción. Yo saco ahora uno sobre manifestación que se llama El Mago, que lo cuento a través de una historia. Chulo. Y se creen que con entender la ley de la atracción o aplicarla en su vida sin acción, sin esfuerzo o sin la fórmula que tú tienes, las cosas van a pasar mágicamente. ¿Te suena, verdad? Bueno, básicamente una persona que vive, no sé. O sea, es como decir, me compro un libro de tenis y sé jugar al tenis. O sea, me compro un libro de marketing y sé marketing, pero bueno, pero ¿qué gilipollez es esa? O sea, tú para saber algo de marketing, para saber algo, no mucho, para saber algo, tienes que dedicarle una serie de años. Un esfuerzo. Y no solamente leer y aprender y formarse, que es importantísimo. Muy importante. Pero ¿sabes una cosa? Yo no creo en la formación. Yo creo solamente en los resultados. Y si en la formación no se le mete acción masiva inmediata, o sea, tú aprendes algo y en vez de dejar de que se evapore en tu cabeza, porque en un plazo de tan solo 78 horas se te ha evaporado en tu cabeza el 99% de lo que lees, digo en un plazo de 72 horas, imagínate si dejas pasar 2 meses. Si tú no has pasado a la acción masiva e inmediata, no ya lo dejaré para... No tienes absolutamente nada, pero nada es nada. O sea, pensar que leer algo o asistir, o gente que asiste a un evento, a una charla, a una conferencia, y dice, pues nada, pues como yo he asistido a una conferencia, ya sé hacer crecer exponencialmente mi negocio. Y llegan a su empresa y siguen pensando igual y haciendo lo mismo. Yo les daría un consejo, que no vayan a más charlas, que no vayan a más conferencias, que no pierdan el tiempo en eso. O sea, si tú no pasas a la acción masiva inmediata, todos son películas. Y hay mucha gente que se monta unas películas mentales espectaculares, señores. Y esto va de saber qué hacer, saber qué no hacer, tener un método y tener un sistema. Por ejemplo, yo tengo un método que se llama 550 grados, que básicamente lo que hace es 550 grados, como si dieras una vuelta y media a los resultados del negocio. Es decir, dar una vuelta y media a la forma en la que la gente piensa, actúa y toma decisiones. Y luego pasar a la acción. Es decir, un proceso de desaprendizaje acelerado que te das cuenta de que hay un montón de cosas que estás haciendo que están bien y hay un montón de cosas que estás haciendo que son verdaderas chorradas. Centrar el tiro, no dispersarte y luego actuar. Actuar y actuar. Sin acción no hay resultado. Y yo solamente creo en los resultados. Vamos a otro tema, hablando de mentalidad. Sigo. Me voy a meter ahora en un mundo que no sé si conoces. Bien. Network marketing. ¿Perdón? Network marketing. Ah, network marketing, network. Sí. Muy bien. Me encuentro personas que emprenden el network marketing, ganan dinero y una vez que ganan dinero empiezan a tener aquella vida que todo tipo de empresarios hemos visto, de lujos, de viajes, de tirar dinero. Me gustaría que le contaras a este tipo de personas qué es lo que les va a pasar. Bueno, yo me preguntaría primero, antes de eso, ¿cuántos tienen esa vida de verdad? ¿Y cuántos la muestran? Que es muy distinto. Vamos a ver. Aquí estamos para decir las verdades. La verdad es que más del 95% de la gente que está en las redes pierde pasta a expuertas. El otro día estaba en una clase y asistió a la clase mi amigo Isra Bravo, un copywriter conocido, español, muy buen tío. Y se vino con un amigo suyo, un tío bastante chuli, muy conocido, que se llama el Mago Mor. ¿Vale? Bien. Y estábamos ahí hablando en la clase y el mago dijo, pues sí, es verdad, es que el 95% de la gente, esta gente que tiene no sé cuántos miles y miles en Instagram, no sé cuántos miles y miles en Facebook, no sé cuántos miles y miles,
Facturan 0,0. Entonces, ¿a dónde va la película? Vamos a ver. Si al final, o sea, al final ser empresario, y lo podemos adornar de todas las formas que tú quieras, ¿eh? Y es muy bonito y tal, y ayudar a las personas, fantástico. Pero al final es para conseguir algo. Y ese algo son resultados. Y esos resultados los puedes medir de muchas formas, ¿no? Una forma no tan mala de medir los resultados es la pasta que sacas. Yo tengo un libro que sacaré más adelante, y las siglas del libro son las siguientes: GPC. Fíjate qué título más simple. G, gana. P, pasta. C, cabrón. Gana pasta, cabrón. De esto va la historia. Y luego lo adornamos como tú quieras. No diciendo que la pasta sea lo más importante, pero es un elemento central, porque si no, ¿a qué película juegas? Entonces, todo lo que sea personas que te están hablando y que se están haciendo la fotito en tal o cual cosa, yo me juego una cena con quien quieras, a que más del 95% de las ocasiones son posados. Y si llegaran ahí, que es verdad que algunos llegan, por supuesto, si no tienen disciplina, si no tienen foco, si no ven esto como una carrera en el medio y en el largo plazo, la hostia que se van a dar es espectacular. O sea, se van a caer del caballo, pero a una velocidad brutal, brutal. ¿Por qué? Por algo muy simple. Porque la suerte prácticamente no existe. Ya decía Picasso, ¿no? Cuanto más trabajo, mejor me va. O cuanto más trabajo, que la inspiración me pille trabajando. Exacto. Ya está, lo demás son películas. ¿Qué quieres? ¿Queréis que Javier y yo os contemos películas? Bueno, pues nos vamos a ver una película de Walt Disney. La vida es compleja, dura, jodida. Y o trabajas como un cabrón, con foco, con disciplina y con un método, o sencillamente vas a durar un cuarto de hora. Y si tú eres de esas personas que ve otras personas en fotos espectaculares y te crees que su vida es espectacular, bueno, son tantas las distorsiones mentales, esa es solamente una más. Seguimos hablando de mentalidad y vamos a tocar a una parte de abundancia. Te voy soltando frases que me dicen a mí en mi día a día y que muchas veces me callo, observo y digo, madre mía de Dios. Vamos a la primera circunstancia. Muy bien. Empresario que tiene una empresa, se acaba de comprar un Mercedes, te lo enseñas, te reúnes con él para hacerle un plan de inversión, o puede ser tu caso, el mío o el de otras empresas, y le dice, ahora mismo no puedo porque la verdad es que no gano dinero. ¿Cuáles son las circunstancias de ese tipo de empresario? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y es que el dinero de la empresa es de la empresa, no de uno mismo. Y que una empresa tiene que tener la capacidad de seguir invirtiendo de forma constante. Y no de invertir en grandes coches, sino de invertir en tu personal, en tu maquinaria, en tu producción, en tus ventas y en tu marketing. Sí, básicamente ese es un fantasma. Primero, no sé si es un empresario. No sé. La vida del empresario es montarse en bicicleta y seguir pedaleando todos los días. Si me apuras, todas las horas. Si tú dejas de pedalear y no inviertes en tu propio negocio, ¿qué vas a hacer? O sea, algo tan absurdo, por cierto, tan extendido durante mucho tiempo y todavía perdura, como la chorrada de estar fardando de los éxitos que tienes, suponiendo que los tengas. Suponiendo que los tenga, pero claro, él se va allí con el Mercedes y el Mercedes se lo ha comprado en no sé cuántos plazos y ya veremos cómo lo paga o no lo paga, porque tiene el Mercedes y a lo mejor tiene a los hijos en un colegio que es una mierda de colegio. O sea, si no hay inversión en un negocio, el negocio no se sustenta. ¿Y en qué puedo invertir? Debo de invertir en formación, debo de invertir en tecnología, debo de invertir en acciones comerciales, en acciones de marketing. Como todos sabemos, el marketing, la relevancia que tiene es que el cliente te viene prevendido y entonces no es necesaria la venta. O sea, si yo no invierto en estos elementos y en otros muchos más, lógicamente, mi empresa se va a quedar obsoleta.
Pero no es que solamente se vaya a quedar mi empresa obsoleta, es que se queda obsoleta mi propia ambición. Se queda obsoleta el punto 1, por el que hemos empezado, Javier, mi mindset, mi pensamiento. O sea, ya he llegado a la cima porque tengo un Mercedes. Tú me preguntas, ¿qué opinas de esa persona? Que es imbécil, que no sabe, que no tiene ni puta idea de nada. Esa es la realidad que nos encontramos en un día a día en el mundo empresarial. Y después hay otro tipo de personas, como tú bien has dicho, y yo voy a decir una frase de Bob Proctor, ¿no? No se trata de leer muchos libros, se trata de aplicar el conocimiento que está en los libros. Así es, así es. ¿Es importante leer? Sí. ¿Es muy importante leer? Sí. Pero hay un momento en el que hay que pasar a la acción. Es decir, si tú lees mucho y no inviertes nada, pues no haces nada. Tú lees mucho de ventas, pero no has llamado nunca a un cliente. Tú lees mucho de ventas, pero no sabes, por ejemplo, la importancia de la escucha en la venta. Tú lees mucho de ventas, pero no tienes la mentalidad adecuada para ser un buen vendedor. Tú lees mucho de ventas, pero no tienes los hábitos correctos. Leer es muy importante. Saber es muy importante. La acción es un coeficiente multiplicador. Hay una fórmula que tú conoces, C más E, entre paréntesis, conocimiento más experiencia, multiplicado por A de actitud igual a resultados. Esa A es de actitud o de acción. Si tú no multiplicas por un número superior a 0, pues te has quedado donde estás. He leído 200.000 libros y nunca he vendido nada. Pues bueno, pues nada, sigue leyendo el libro 200.514 y nada, si disfrutas está muy bien. Oye, como si lees cosas de la Grecia antigua. Un tema como muy interesante. Pero bueno, ¿cuándo cojones has ido a vender? O sea, ¿cuándo cojones has estado en una feria y has visto que tienes ahí un montón de oportunidades de hacer contactos y has ido allí a la feria, te has tomado un cafelito, te has dado una vuelta y has visitado solamente 4 stands? Pero bueno, ¿pero qué mentalidad es eso? Si una feria tiene 80 stands, yo te lo digo porque ayer estuve en una feria con 80 stands, me paso por los 80 stands y saco información de los 80 stands. No voy allí, me tomo un cafelito, veo 2 stands. Eso no es ser empresario. ¿Leer es importante? Sí. ¿Formarse es importante? Sí. Pero hay un momento en el que hay que pasar a la acción. Prefiero a alguien que no haya leído que pase a la acción a alguien que haya leído todo y no haya pasado a la acción. Importantísimo el equilibrio. Súper importante. Pasemos a otro punto que dijimos al principio de todo, que es el conocer a tu cliente. En el mundo empresarial, yo creo que hay una máxima que tienen la gran mayoría de pymes o pequeñas empresas, que es que aquí lo importante es facturar. O sea, aquí lo importante es facturar, pero eso te lleva a 2 parámetros. 1, no conozco ni sé quién es mi cliente ideal. Y 2, no estoy controlando cuál es la cuenta mía de resultados. Es decir, no tengo ni un triste cash flow en donde veo cuál es mi beneficio neto de real. Porque no se trata de lo que facturas, se trata de lo que cobras. Y ni tan siquiera eso, siendo eso importante. Se trata de la rentabilidad que sacas al final. Correcto. Vamos a ver. Facturo mucho, pero no cobro. Eres gilipollas porque no sabes elegir clientes. Pero gilipollas al cubo. Qué mala suerte tengo, que es que me han dejado de pagar. No, es que eres tonto porque has elegido mal los clientes. Y si no haces una adecuada selección de clientes, te van a seguir cayendo impagados toda tu vida y te vas a morir. O sea, la palmas. Pero ojo, la palmas no solamente desde el punto de vista de la cuenta de resultados de tu empresa, es que la vas a palmar físicamente. Por tanto, facturar es importante, sí. ¿Es muy importante la cifra de ventas? Sí, pero hay que saber elegir qué clientes me interesan y qué clientes no me interesan. ¿Qué sectores me interesan y qué sectores no me interesan? ¿Cuáles son los beneficios reales que yo puedo ofertar a mi cliente para que él me quiera comprar? Hay gente que piensa que vender es imposible. Yo soy de los que piensa que vender es imposible. Es metafísicamente imposible. ¿Qué es posible? Lo que sí que es posible es detectar en el cerebro del cliente un botoncito
que algunos llaman ínsula, que es una zona de refuerzo placentero, de forma tal que si tú sabes dónde está ese botoncito y la aprietas, se enciende el deseo del cliente de comprarte a ti, que es muy distinto, es un proceso inverso, no es vender. Es ¿cómo hago yo para que el cliente me quiera comprar a mí? Si yo no conozco los dolores de mi cliente, los identifico y los agrando, y le hago visualizar que yo puedo darle una solución que elimine esos dolores y que consiga lo que él quiere, necesita o espera, quizás me puedan ir bien las cosas. Si yo ignoro lo que es el cliente, si yo, por ejemplo, una chorrada inmensa, si yo me enamoro de mi producto y hago la chorrada máxima, que es enseñársela a familiares, a amigos, a mi vecino, ¿qué te va a decir tu tía? ¿Qué te va a decir tu primo? ¿Qué te va a decir tu amigo con el que te tomas unas copitas ahí en el bar? Coño, que eres un crack, que lo que has hecho es fantástico. Bien, reflexiona, eres tonto, no tienes ni puta idea de nada. Con esa gente no puedes hablar. Habla de otras cosas, pero no. ¿Por qué? Porque un test de mercado, una prueba de mercado, la tienes que hacer con gente que no tenga ningún tipo de vinculación contigo. Y entonces cojo y empiezo a escuchar, que escuchar es muy importante. ¿Por qué? Muy simple. Vamos a ver. Si yo no escucho, elemento fundamental en la venta, ¿cómo voy a saber cuáles son los dolores de mi cliente? ¿Cómo voy a poder agrandar los dolores de mi cliente? ¿Cómo voy a poder persuadir a mi cliente? Paréntesis, venta igual a persuasión. Entonces tengo que estar calladito, provocar silencios incómodos, tomar nota de todo lo que me dice y dirigir la conversación en base a las preguntas. Observar no solamente su lenguaje verbal, que como sabes transmite tan solo el 7% del mensaje, sino que observar especialmente el lenguaje corporal, que transmite el 93% del lenguaje, del mensaje. Tanto la parte paraverbal, tono, volumen, silencio, ritmo, cadencia, como el lenguaje corporal propiamente dicho. Por ejemplo, entre otras muchas cosas, las microexpresiones de la cara, la forma en la que anda, saluda, se sienta y 50.000 cosas más. ¿No? El lenguaje corporal tiene una serie de secretos que tienes que saber explorar y conocer para identificar de verdad lo que el cliente quiere. Y si yo quiero conocer lo que el cliente quiere, la información que me da el lenguaje corporal es muchísimo más relevante. Si yo presupongo lo que el cliente quiere, no tengo ni puta idea de nada. Si yo me enamoro de mi producto y creo mi producto sin haber hecho antes un test de mercado, no tengo ni puta idea de nada. Si yo en vez de eso trabajo desde la humildad y digo, voy a ir haciendo pequeñas pruebas, prueba y error, voy a ir chequeando, voy co-creando esto con el cliente, voy a coger y enseñárselo a los clientes y sin decirle nada a ver cómo lo toca, para qué usa esto, y observo las reacciones de mi cliente. Entonces, yo voy cogiendo una información muy, muy, muy útil y le dices al cliente que luego te dé ese proyecto con sus comentarios. Y ahí mejoras esto. Y mejoras lo otro, y mejoras lo otro. Y en base a mejorar las cosas es como puedo, quizás, tener un producto, tener un servicio que haga match con las necesidades del cliente, que haga match con las expectativas del cliente, que haga match con los dolores del cliente. Y en el momento en el que el cliente ve que ese producto le resuelve algo, entonces él te puede comprar. No hagas las cosas al revés. Con tu permiso ya voy a decir algo importante porque has dicho una parte súper fundamental y yo voy a decir otra si tú me lo permites. Queridos empresarios, cuando se hacen negocios primero sabiendo cuáles son los valores de tu negocio y cuál es la ética que tú tienes como persona. Si hacen negocios después con clientes que son gilipollas,
o personas que sabes desde primera hora que no te van a pagar, pero te pone cachondo el tener en la cuenta bancaria imaginaria tal cantidad de dinero, realmente estás haciendo el gilipollas. Yo creo que es importante identificar, como bien has dicho, saber cuáles son los dolores de tu cliente, pero primero saber quién eres tú, quién es tu empresa, cuáles son tus valores, cuál es tu misión, cuál es tu visión y sobre todo tener ética. Y cuando me refiero a tener ética, me refiero a respetar a tus trabajadores, a no insultarlos y decirle que eres tonto cuando realmente el tonto eres tú. El tener la disciplina y la capacidad de darle a ese trabajador, si no sabe hacer algo, la formación, y si no quiere hacerlo, tener los santos cojones de despedirlo y contratar a otro, y ahí entra la pereza. Y sobre todo con el cliente, no mirarlo con la necesidad de hacer dinero, sino, como bien ha dicho Leopoldo, sabiendo callarte la boca y sabiendo decirle claramente en qué lo puedes ayudar tocando su punto de dolor. Y con total honestidad. Es decir, no vendas algo que después no puedas cumplir, que es, como bien has dicho en esta charla, los vendehumos que existen a patadas. Sí, bueno, no puedo estar más de acuerdo contigo. Fíjate, yo esto que te digo lo hago, como todo lo que te estoy diciendo, lógicamente, pero entrando en este detalle. ¿Cuál es el cliente más importante? Pues el cliente más importante es tu cliente interno, tu empleado, tu colaborador. Si ese empleado, si ese colaborador no tiene tu apoyo, no tiene tu ejemplo, tú no entiendes que tú estás ahí para servir, para ayudar, para hacerle las cosas fáciles, para motivarle, para entusiasmarle, para formarle, para entrenarle, para guiarle, no entiendes absolutamente nada. O sea, no hay cliente más importante que la gente de tu equipo. Y si no actúas con valores, tu trayecto va a ser muy, muy, muy corto. Muy, muy, muy corto. Es así. Es así de simple. Las cosas son mucho más simples de las que nos pintan, claro. Hablemos de marketing hoy en día y de redes sociales, ¿no? Que parece que, como bien has dicho, estar en las redes sociales es importante, es importante. Es importante tener cuál es el mensaje claro que quieres hacer y sobre todo tienes que tener un plan de proceso, es decir, no puedes conquistar Roma sin haber hecho el viaje antes de ir a Roma y a pie, ¿no? Yo cuando me reúno con la gente, vamos a hablar del pequeño empresario del que estábamos hablando. Muy bien. Mira, acabas de dar hace un momento un ejemplo del que para mí es el que mejor marketing hace y no sale en las redes sociales ni sale en ningún lado, que es Israel Bravo. Israel Bravo manda un email todos los días, pero de Israel Bravo ahora se le aplaude el éxito, pero nadie conoce al Israel Bravo que yo conocí, que empezó desde cero con su irlandesa y haciendo publicidad en Google, intentando captar clientes, haciendo muchas cartas de venta, hasta que decidió trasladarse a la formación con un cuadernito que te llegaba a tu oficina, a tu casa, tú lo leías y aplicabas lo que él te decía. Para mí ese es un gran marketing, porque Israel Bravo no sale en redes sociales y es conocido como el mejor copywriter que hay ahora mismo, yo te diría que en el mundo. Sí, bueno, la verdad es que Israel Bravo empezó con su islandesa borracha. El cuadernito empezó, pero todavía sigue. Esto es Israel Bravo con Luis Monge malo, que tampoco es malo, sino que es de Canela en Rama, ¿vale? Bueno, cuando me hablas de Israel Bravo, como somos amigos, pues no soy parcial. No soy imparcial, quiero decir. O sea, este señor es un ejemplo de persistencia, de profesionalidad, de saber qué hacer, de saber qué no hacer, de saber que lo que tienes que hacer muchas veces es ir contracorriente, de eliminar lo superfluo, de trabajar como un verdadero obseso, de innovar, de descubrir, de arriesgarse. Todas esas características tienen que ser las características de un emprendedor. Obseso por aprender, obseso por innovar, no tener miedo de ir contracorriente, buscar ir contracorriente. Trabajar mucho,
y hablar poco. Saber qué herramientas utilizar y qué herramientas no te sirven absolutamente para nada. Prepararse todos los días. Trabajar un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes. Trabajar un sábado. Trabajar un domingo. Si tú no quieres trabajar un sábado ni un domingo, bueno, pues nada, hazte funcionario de correos, lo cual me parece estupendo. O vete a trabajar a una empresa, lo cual me parece... Si tú quieres ser empresario, aquí no hay sábados, chicos, aquí no hay domingos, aquí no hay puentes, aquí no hay festivos, aquí no es el día de tu pueblo. Sabes, acabo de escuchar hoy precisamente algo curioso. Dime. Yo como todos los días en un restaurante que está aquí debajo de la oficina, y el chaval del restaurante se queja de que todo está muy caro, se queja de que tiene que trabajar todos los días, y lo gracioso es que hoy ha metido a una persona para que trabaje esa persona los fines de semana y no trabaje él, cuando su negocio, según él, va mal. Todo lo contrario a lo que estás diciendo. O sea, volvemos a decir que es un gilipollas. Es que más del 90% de la gente es gilipollas. Es que es así. O sea, viven en el mundo de Yuppie, viven en el mundo de la ilusión, viven, o sea, pero tú no eres un empresario, tú eres tonto, tío. O sea, ser empresario, ser emprendedor es tener cojones y estar todo el día pendiente de cómo narices puedo sacar negocio. Estar dispuesto a aprender, estar dispuesto a entusiasmar. Pensar que me da igual el día o la hora. Estar siempre dándole vueltas y con la humildad suficiente como para saber que no sabes absolutamente nada y que tienes que aprender, que tienes que pasar a la acción. Tener 2 cojones y ponerlos encima de la mesa cuando hay que ponerlos. No, yo es que no quiero trabajar, no, yo es que el fin de semana, no, yo es que tal. No te enteras de nada. Y si además, y este es el ejemplo que te has puesto, Javier, que es muy bueno, el tío que dice, no, yo es que no quiero trabajar los sábados, que trabaje otro, y además dices que te va mal, yo preguntaría, de todo lo que estamos viendo aquí en esta charla tan amena, que te agradezco nuevamente que me hayas invitado, ¿cuántas cosas hace este tío? Nada. Tocarse los huevos y decir que todo está muy mal. Totalmente. O sea, yo me toco las narices, digo que todo está muy mal, y entre vinito y vinito pasó la tarde y ya está. Totalmente. Bueno, pues muy bien. Para mí eso no es un empresario. Ese chaval en concreto, yo no le he contado nunca ni a lo que me dedico ni lo que hago. Suelo ir por la vida bastante discreto porque creo que, como tú bien dices, mi éxito o no éxito no le interesa a nadie. A mí lo que me gusta es trabajar en silencio y tirar hacia adelante. Pero una vez le dijeron, ¿por qué no le haces fotos a los platos y los mueves en redes sociales para atraer más gente? Y dice, no, eso cuesta dinero y no me va a dar resultados. Realmente no es que no te dé resultados, es que no eres capaz de poner el dinero encima de la mesa para que tu negocio lo conozcan. Es que si tú no haces un esfuerzo de inversión en comunicación, por arte de vivir lo que van a conocerte, o sea, metafísicamente imposible. Totalmente. O sea, si tú no inviertes en comunicación, ¿cómo te van a conocer? O como mínimo que tengas, y esa es la mejor de las inversiones, un torrente de gente que te hace un boca a boca. Que te dan una recomendación, oye, mira, en el bar de Pepito se come, que para qué te voy a contar. Claro. Pero te tendrás que esforzar. Es que la base del éxito está en el esfuerzo. Y en estar presente. Siempre. Si tú no estás presente en la mente de la gente, pues es que no existes. Vamos a ver, por ejemplo, y esto lo sabemos desde la época de nuestras madres y de nuestras abuelas. Tú eras niño y estabas viendo ahí en la tele que anunciaban un determinado detergente y todos los días lo anunciaban 4 veces. ¿Por qué? Para que esté presente en tu mente. Porque tu marca, y es muy importante construirte tu marca, tiene que estar presente en la mente de la gente para que cuando la gente compra, que es un acto emocional en más del 95% de la gente y de los casos,
se guíen por su emoción sin ser conscientes, sin pasar por lo que es el cerebro racional, que la decisión no sea racional, que sea emocional. Y entonces esa persona coge tu producto o coge tu servicio. Si tú no estás presente en la mente, no te conoce. Y si además eres tan rematadamente tonto como para considerar que esto no es importante, pues nada, compañero, sigue tomándote el vinito que te va a ir muy bien. Te voy a dar frasecitas que me encuentro en el día a día. Muy bien, Javier. Me encuentro empresarios que vas a escucharlo. A mí me gusta hacer las acciones comerciales porque aprendo muchísimo de las personas y después me permite crear historias en mis libros y en mis correos. Pero esta fue muy graciosa. Mira, te he llamado porque te he visto en las redes sociales, me ha gustado el mensaje que tú haces, pero claro, es que yo invierto una barbaridad en marketing y no estoy viendo resultados. Y a la pregunta, ¿cuánto es la barbaridad? 200 euros al mes. Me levanto y me voy. Perdón, tócate los huevos. O sea, con 200 euros al mes, que seguramente además llevarás 2 meses, ¿qué cojones quieres conseguir? O sea, no es que eres tonto, es que eres tonto de remate, o sea, que no tienes ni puta idea de nada. O sea, la inversión en publicidad es una inversión que es en el medio y en el largo plazo. O sea, ¿cuánta gente coge y se estrella después de hacer su primera campaña que le han hecho contratándola con su primo, que es el que le ha hecho la web, y con su hermano que sabe mucho de tal y que le ha sacado unas fotos? Millones. O sea, ni puta idea de nada. Ni puta idea de nada. Si quieren hacerlo de una forma distinta, hay formas distintas de hacer las cosas. Hay formas serias, hay formas profesionales de hacer las cosas. Y si tú no inviertes en que te conozca la gente no te va a conocer. Y si tú eres tan utópico, mira, te voy a poner un ejemplo muy simple. Vamos a ver. El sujeto este que tú me refieres, de los cuales hay miles y miles y miles, es como el sujeto que coge y que va a una tienda de estas de deportes, a un centro comercial, se compra unas zapatillas de deporte y dice, joder, voy a empezar a hacer running, a correr como un animal. Se compra las zapatillas de deporte, se las compra el primer día, y el segundo día ya no usa las zapatillas de deporte. Y el muy imbécil a lo mejor piensa que es que las zapatillas son malas. Si es que el que eres malo eres tú, cabrón. Que no tienes ni puta idea de nada. O sea, ¿tú te crees que por comprarte una zapatilla de tenis vas a saber correr? O por comprarte un chándal, que te lo compras y te lo pones 2 veces y luego ya no lo usas nunca. O sea, la publicidad da retorno en el medio y en el largo plazo con un plan, con un foco, con una selección de clientes, con un mensaje claro y atractivo. Por eso, entre otras muchas cosas, es tan importante persuadir con las palabras. Ojo, no solamente las palabras habladas, ojo, no solamente el lenguaje corporal, sino otra serie de elementos, entre otros muchos, el lenguaje escrito. El copywriting es la escritura persuasiva a través de la palabra escrita. Yo persuado a la otra persona. Las cosas funcionan así. El email está muerto. Nadie ve el email. Eso te dice el tonto, como tú bien estás diciendo. ¿Y qué diría? Tonto. ¿Qué diría Irra Bravo? Pues que no lo vean, porque yo lo voy a seguir intentando. Y por eso Irra Bravo a día de hoy es millonario, señores. Pero millonario de verdad, y no lo dice. A mí sí que me lo ha contado, pero no lo puedo contar. Sí que me ha contado cómo va de dinerito. Yo sé la cifra, pero no la voy a contar. Pero vamos, solamente hay que echar cálculo en su membresía, donde tiene más de 1000 personas y donde simplemente cobra 100 euros mensuales. Contabilicen ustedes, señores, 1000 personas por 100 euros todos los meses. Ninguno de vosotros tendríais ni esa facturación ni esa rentabilidad, porque sois tontos. Rematadamente tontos. O sea,
Si tú estás viendo esto y haces cualquier cosa, interioriza este concepto. Eres gilipollas. Primero, soy gilipollas. Y una vez que soy gilipollas, pues bueno, pues tienes la ventaja de poder cambiar, porque ser gilipollas no es algo que tengas que ser toda tu vida. O sea, tú has sido tonto durante muchos años, no pasa nada. Pero bueno, puedes cambiar, puedes evolucionar. Vamos a ver. El email marketing diario es estar de forma diaria en la mente de las personas. ¡Ojo! Un mail diario es cojonudo. 2 veces al día o 3 veces, como hacen americanos, por ejemplo, entre otros, uno que se llama Ben Settle, es muchísimo mejor. Porque es el anuncio de la Coca-Cola que lo tienes todos los putos días que estás en contacto. Me acuerdo que entrevisté al vicepresidente mundial de Coca-Cola, que por cierto es español, en una charlita como esta. Y tú sabes lo que nos ha costado a nosotros, que además se hizo desde España, el que las personas identifiquen Coca-Cola con felicidad. Uf. O sea, el dinero y la inversión, que el estudio de felicidad más importante que se ha hecho en la historia por una empresa privada es el estudio de felicidad que hizo Coca-Cola en España. O sea, para asociar esos conceptos, porque al final tú tienes que asociar conceptos. Tú tienes que invertir mucho esfuerzo, con mucho foco, con mucha energía, con dinero. No, es que no tengo dinero. Pues pídelo. Ojo, pídelo, no te asocies con otro. La causa principal de muerte en las empresas es asociarte con una persona con la que no te tendrías que asociar. No, es que mi amigo Manolo. Bueno, pues como es tu amigo Manolo, no vale. No, es que mi primo Alberto. No, con tu primo Alberto, ni para Dios. Las cosas son simples. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos ido avanzando para tocar el último tema y para que al terminar me hables de tu método con el que estás ayudando a muchísimas personas. Señoras y señoras, hemos hablado de la mentalidad. Voy a profundizar un poco más en la mentalidad. Mente consciente, mente subconsciente. En el subconsciente se recogen todos aquellos daños, emociones que hemos recogido a lo largo de nuestras vidas. La mente consciente es la que analiza los datos que tenemos enfrente nuestra. Quiero deciros, queridos empresarios y empresarias, que actuáis mucho más por la mente subconsciente que por la mente consciente, porque no os paráis de forma inteligente a analizar los datos. Porque las cosas no son como las ves con una emoción, sino como las ves con datos. Y precisamente no te sientas a analizar datos. Después de esos datos analizas quién es tu cliente, pero antes de analizar tu cliente, dime cuáles son tus valores y cuál es tu ética empresarial. Porque esa te tiene que llevar a lanzar tu mensaje, como bien ha dicho Leopoldo, como la Coca-Cola o como Isra Bravo, de forma persistente y constante y pagando el precio que tengas que pagar. Por ahora voy a hablar de pagar el precio de verdad. Y el precio de verdad es con un tema que a Leopoldo le encanta y que yo te invito a leer en mi nuevo libro. Se llama El Pergamino del Éxito. Y hablemos de disciplina y perseverancia. Todo tuyo, Leopoldo. Bueno, me estás hablando del motor del coche del empresario. Señores, si no hay disciplina, claro, pero es que esto no mola, o sea, mola coger y que te salga una persona diciendo que es Superman. No, no, señores, esto es disciplina. Esto es ética. Estos son valores. Esto es perseverancia, perseverancia, perseverancia. Hay un señor, o sea, Woody Allen, toda la gente lo conoce, no es que sea especialmente atractivo, pero es un máquina. ¿Por qué es un máquina? A él le preguntaron una vez cuál era el secreto del éxito y él dijo muy, muy simple, son las 3 P's. Perseverancia es la primera P, perseverancia es la segunda P, perseverancia es la tercera P. O sea, sin perseverancia, sin insistencia, sin disciplina. No, es que voy a molestar a mi cliente, es que tú eres gilipollas. ¿Pero cómo vas a molestar al cliente si le llamas? Es que si no le llamas, ¿cómo cojones quieres que te compre? No, es que no le voy a mandar un mail, no va a ser.
No, ya no, porque es muy tarde, ya es jueves por la tarde, no, ya lo dejo para la semana que viene. Tú eres tonto. O sea, si esto va de insistir, perseverar. O sea, tienes que ser un supermaratoniano del esfuerzo, de la dedicación, de la pasión, de la constancia, de la intensidad. Si no eres una persona constante en el tiempo, si no eres una persona con pasión, si no eres una persona disciplinada, si no eres una persona insistente, persistente, ¿sabes lo que te va a pasar? Campeón, que no te vas a comer un colín. No te vas a comer un colín en tu puta vida. Pero ni uno. Ni uno. Y insistir no es decir, no, es que ya le llamé ahora, ¿para qué le voy a molestar? Pero tú eres tonto. Si tú no le llamas, si tú no le mandas un mail, si tú no le mandas una carta, ¿pero cómo narices crees que te va a comprar? Si tú no ocupas ningún lugar en su cabeza, si tú no existes para él, ¿cómo te va a comprar ese cliente? Estamos hablando cliente-clienta, por supuesto. Es que es imposible. Entonces, si tú no eres constante, si tú no eres persistente, vamos a ver, señores, las pymes es correr una maratón todos los días. No es hacer una carrera de 50 metros. Uy, qué cansado estoy. Sí. No, es todos los días 42 kilómetros. Es importante para los chavales del bar que los fines de semana también se corre. Los fines de semana, el día de Navidad, el día de Año Nuevo, por ejemplo, el día de Año Nuevo. El día de Año Nuevo es un día fantástico, ¿no? Y especialmente el día de Año Nuevo y el anterior. Voy a invertir en mi empresa, voy a formar a mis empleados, voy a diseñar un nuevo producto, voy a aprender de crecimiento exponencial. Y luego no haces nada. ¿Esa es tu fuerza? ¿Esa es tu energía? ¿Esa es tu perseverancia? ¿Esa es tu constancia? ¿Pero de qué me estás hablando? O sea, si no tienes constancia, no vas a conseguir nada, ni ahora ni nunca. Recuerda, nunca. 5 palabras. Perdón, 5 letras, una palabra. Nunca. No te comas el coco. Y si esto no te gusta, dedícate a otra cosa, tío. Dedícate a otra cosa. Si de verdad quieres tener éxito en el negocio, sin perseverancia es metafísicamente imposible. No lo vas a conseguir, es imposible. ¿Y qué es lo que pasa? Estas cosas que está diciendo Javier son las cosas que son necesarias para los empresarios. Entonces, lo que hago yo es hackeo la forma en la que piensa la gente. Directamente les vuelo la cabeza. Yo a mis clientes les vuelo la cabeza porque les digo la verdad y les digo las cosas que están haciendo bien, que son muchas, las cosas que no están haciendo, que también son muchas, y las cosas que tienen que hacer aunque no les guste, aunque no les apetezca. Es decir, dar una vuelta a su negocio, metodología 550 grados, una vuelta y media, y dar una vuelta y media a la forma en la que piensan, en la que sienten, en la que actúan, en la que toman decisiones. Es decir, básicamente hackear la mente de las organizaciones y de los directivos para, desde la humildad, que siempre es importante, darte cuenta que no sabes nada, que tienes que estar continuamente aprendiendo, pero que con disciplina, con rigor, con foco y con perseverancia, sí o sí vas a tener éxito. El éxito no se construye sin disciplina, no se construye sin constancia. Es imposible que se construya sin perseverancia. Es imposible que se construya sin una mente ganadora, que con eso empezamos. Con ese mindset correcto, con esa actitud correcta, con esa actitud de levantarte todos los días diciendo, esto está jodido, pero por eso tengo que trabajar más que antes. Esto es complejo, pero hay oportunidades. Hay cosas que no sé, pero hay formas de aprenderlas. Las cosas son mucho más fáciles de lo que queremos si tenemos pasión y si tenemos coraje. Muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu sinceridad. Aquí tenéis una persona honesta, con ética y sobre todo con experiencia, cosa que muchísimos necesitamos
para nuestros negocios. Para terminar este capítulo, si tú me lo permites, Leopoldo, voy a leer un extracto del final de mi nuevo libro, El Pergamino del Éxito, en el que el maestro de esta historia le dice a su alumno: el secreto para tener éxito son 3 cuestiones. La primera es trabajarte a ti mismo constantemente. La segunda es tener definido qué es lo que quieres. Y la tercera es perseverar hasta conseguir aquello que quieres. No hay más. Muchas gracias, Leopoldo. Un abrazo, querido Javier. Un placer. Luego.